Bueno, pues ya regresamos. Ya regresamos. Vamos a continuar con el capítulo número 10 de... Estamos en Primera de Corintios, ¿sí? Ahí vamos a continuar. Dice así. Porque no debéis de ignorar, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron todos a la sombra de aquella misteriosa nube, que todos pasaron el mar, y que todos bajo la dirección de Moisés fueron en cierto modo bautizados en la nube y el mar, que todos comieron el mismo manjar espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra y los iba siguiendo, la cual piedra era figura de Cristo. Pero a pesar de eso, la mayor parte de ellos desagradaron a Dios, así quedaron muertos en el desierto, cuyos sucesos eran figura de lo que atañe a nosotros, a fin de que no nos abandonemos a malos deseos, como ellos se abandonaron, ni seáis adoradores de los ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron todos a retosar. Y fornicar, como algunos de ellos murieron en un día como 23,000, ni tenemos a Cristo como hicieron algunos de ellos, los cuales perecieron mordidos de las serpientes, ni tampoco murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les sucedía eran unas figuras y están escritas para escarmiento de nosotros, que nos hallamos al fin de los siglos. Mire pues, no caiga el que piensa estar firme en la fe. Hasta ahora no habéis tenido sino tentaciones humanas y ordinarias, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho, para que podáis sosteneros en corazón. De esto, carísimos míos, huid el culto de los ídolos. Puesto que hablo con personas inteligentes, juzgad vosotros mismos de lo que voy a decir. El cáliz de bendición que bendecimos o consagramos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que permitimos no es la participación del cuerpo del Señor. Porque todos los que participamos del mismo pan, bien que muchos venimos a ser un solo pan, un solo cuerpo. Considerad a los israelitas según la carne, los que entre ellos comen de las víctimas. ¿No es así que tienen parte en el altar o sacrificio? Mas que digo yo, que lo sacrificado, los ídolos, haya contraído alguna virtud, o que de el ídolo sea algo. No, sino que las cosas que sacrifican los gentiles los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que tengáis ninguna sociedad ni por sombra con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Por ventura queremos irritar con celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, sí, pero no todo es conveniente. Está bien que todo me sea lícito, mas no todo es edificación. Dicta la caridad que nadie busque su propia satisfacción o conveniencia, sino el bien del prójimo. Por lo demás, todo lo que se vende en la piazza
o carnicería, comedio sin andar en preguntas, comedlo sin andar en preguntas, por escrúpulo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si alguno fiel os convida y queréis ir, comed sin escrúpulo, sin escrúpulo, perdón, porque del Señor es la tierra, todo lo que hay en ella. Si alguno fiel os convida y queréis ir, comed sin escrúpulo de todo lo que os pone delante, sin hacer preguntas por razón de la conciencia. Mas si alguno dijere, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, en atención al que os ha avisado, y a la conciencia. Y a la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque me he de exponer, diréis que sea condenada por la conciencia de otro esta libertad que tengo de comer de todo. Si yo recibo con acción de gracias lo que como, ¿por qué he de dar motivo a otro de hablar mal de mí por una causa de que yo ofrezco a Dios atención, gracias? Pero en fin, ora comáis, ora bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. No deis motivo de ofensión o escándalo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a las iglesias de Dios. Al modo que yo también en modo procuro complacer a todos, no buscando mi utilidad particular, sino la de los demás, a fin de que se salven. Capítulo 11. Sed pues imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Yo por mi parte os alabo, hermanos míos, de que en toda casa os acordéis de mí y de que guardéis mis instrucciones conforme os los tengo enseñado. Mas quiero también que sepáis que Cristo es el jefe de la cabeza de todo hombre, como el hombre es cabeza de la mujer, y Dios lo es de Cristo. Todo hombre que ora o que profetiza. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Teniendo la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Al contrario, mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, siendo lo mismo que si se repase por donde. Si una mujer no se cubre con un velo la cabeza, que se la rape también. Que si es cosa fea a una mujer al cortarse el pelo o rapase, cubra por lo mismo su cabeza. Lo cierto es que no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón, que no fue el hombre formado de la hembra, sino al contrario, la hembra del hombre. Como ni tampoco fue el hombre criado para la hembra, sino la hembra para el hombre. Por tanto, debe la mujer tener sobre la cabeza la divisa de la sujeción, y también por respeto a los ángeles. Bien, es verdad que el varón por ley del Señor existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón, pues así como la mujer al principio fue formada del varón, así también ahora el varón nace de la mujer, y todo por disposición de Dios. Sed jueces vosotros mismos. Es decente a la mujer hacer en público oración a Dios sin velo. ¿No es así que la naturaleza misma o la
común opinan os dicta que no es decente al hombre el dejarse crecer siempre su cabellera. Al contrario, para la mujer es gloria dejarse crecer el pelo, porque los cabellos le son dados a manera de velo para cubrirse. Pero si no obstante estas razones, alguno se muestra terco, le diremos que nosotros no tenemos esa costumbre, ni la iglesia de Dios. Por lo que toca a vuestras asamblea, yo os declaro que no puedo alabaros, pues ella en lugar de seréis útiles os sirven de daño. Primeramente oigo que al juntaros en la iglesia hay entre vosotros parcialidades o disunciones, y que aún herejías hay para que se descubran entre vosotros a los que son de una virtud probada. Ahora pues, cuando vosotros os juntáis para los agapes, ya no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás. Así sucede que los unos no tienen nada de comer, mientras los otros comen con exceso. ¿No tenéis vuestras casas para comer allí y beber? ¿O venéis a profanar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres que no tienen nada? ¿Qué os andaré sobre eso? ¿Os alabaré en eso? No puedo alabaros, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, entregado, tomó el pan y dando gracias le partió y dijo a sus discípulos, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera el cáliz después de haber cenado, diciendo, este cáliz es el nuevo testamento de mi sangre. Haced esto cuantas veces le bebáis en memoria. Pues todas las veces que coméis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis o representaréis la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz, porque quien lo come y lo bebe indignamente se traga y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. De aquí es quien ha entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas. Me regreso tantito. De aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas, y muchos que mueren. Que si nosotros entramos en cuentas con nosotros mismos, ciertamente os seríamos así juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor nos castiga como hijos, como con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Por lo cual hermanos míos, cuando os reunís para hacer esas comidas de caridad, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, a fin de que el juntaros no sea para condenación vuestra. Los demás cosas, yendo yo ahí, las arreglaré. Bueno, hasta ahí nos quedaríamos. Vamos a ver. Este sería el capítulo 12. Vamos a continuar acá en el 13. Vamos muy avanzados, gracias a Dios. Vamos a terminar un poquito más pronto, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? En el 13. Aquí.
porque este ya lo habíamos leído. Esperanza. Excelente, sí. Ajá. Vamos a comenzar aquí. Bueno, vamos a continuar aquí en el 13, capítulo 13. Estamos en Primera de Corintios. Yo la tengo en la página 1146, perdón. Y vamos a continuar aquí en el versículo número 1, capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Sí? Vamos a continuar ahí. Cuando yo hablase de todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los ángeles mismos, si no tuviere caridad, vengo a ser como un metal que suena o campana y retiñe, y cuando tuviera el don de profecía, penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, cuando tuviera toda la fe posible, de manera que trasladase de una a otra parte los montes, no teniendo caridad, soy un nada. Cuando yo distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres, y cuando entregase mi cuerpo a las llamas, si la caridad me falta, todo lo dicho no me sirve de nada. La caridad es sufrida, es dulce y bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitada, ni temerariamente, no se ensorbece. De tiempo. Dice, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, se complace si en la verdad, a todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera y lo soporta todo. La caridad nunca fenece en el lugar de que las profecías se determinan y acercarán a las lenguas, y se acabará la ciencia, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta la profecía, mas llegando que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y discurría como niño, pero cuando fui ya hombre, hecho di de mano de las cosas de niño al presente. No vemos a Dios sino como en un consejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Yo no lo conozco ahora, sino imperfectamente, mas entonces le conoceré con una visión clara, a la manera que soy yo conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero la caridad es la más excelente de todas. Corred, capítulo 13. Corred con ardor para alcanzar la caridad, y codiciad después dones espirituales, mayormente el de profecía, pues quien habla lenguas sin tener dicho don no habla para los hombres, porque nadie le entiende, sino para Dios habla, sí, en espíritu, cosas misteriosas, al paso que el que hace oficio de profeta habla con los hombres para edificación de ellos y para exhortarlos y consolarlos. Quien habla lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica la iglesia. Edifica la iglesia de Dios. Yo sí deseo que todos vosotros tengáis el don de lenguas, pero muchos más que tengáis el don de profecía, porque aquel que profetiza es preferible al que habla lenguas desconocidas, a no ser que también las interprete o profetice a fin de que la iglesia reciba utilidad. En efecto, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, que os aproveche.
¿Qué os aprovecharé si no os hablo instruyéndoos o con la revelación o con la ciencia o con la profecía o con la doctrina? ¿No hemos aún en las cosas inanimadas que producen sonidos como la... A ver, espérenme tantito. Así. Sonidos como la flauta y el arpa, que si no forman tonos diferentes, no se pueden saber lo que se toca con la flauta o el arpa. Y si la trompeta no da un sonido determinado, sino confuso, ¿quién es el que se prepara para el combate? Si la lengua que hablase no es inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? No hablaréis sino al aire. En efecto, hay en el mundo muchas diferentes lenguas y no hay pueblo que no tenga la suya, sino si yo pues ignoro lo que significan las palabras, seré bárbaro o extranjero para aquel a quien hablo, y el que me hable será bárbaro para mí. Por eso vosotros, ya que sois codiciosos de estos dones espirituales, desead ser enriquecidos con ellos para edificación de la iglesia. Y por lo mismo el que habla una lengua pida la gracia de interpretarla o explicar lo que dice, que si yo hago oración o predico en una lengua desconocida, mi espíritu ora 6, predica, pero mi concepto queda sin fruto. Pues, ¿qué haré? Oraré con el espíritu y oraré también hablando inteligible, cantaré salmos con el espíritu, pero los cantaré también inteligiblemente. Por lo demás, si tú alabas a Dios solamente con el espíritu, el que está en la clase del sencillo pueblo, ¿cómo ha de decir amén? Esto es así sea, a fin de que tu asociación dé gracias, pues que no atiende lo que tú dices. No es que no sea buena tu acción de gracias, sino que no quedan por ella edificados los otros. Yo doy gracias a mi Dios de que hablo las lenguas de todos vosotros, pero en la iglesia más bien quiero hablar 5 palabras de modo que sea entendido, e instruya también a los otros que 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no seáis como niños en el uso de la razón. Sed sí como niños en la malicia, pero en la cordura hombres hechos. En la ley está escrito: yo hablaré en otras lenguas y otros acentos a este pueblo, y ni aun así creerán, dice el Señor. Así pues, el don de lenguas es como una señal, no pura los fieles, sino para los infieles, mas el que los mas para las profecías no se ha dado para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. Ahora bien, si estando congregada toda la iglesia en un lugar y poniéndose todos a hablar en lenguas diferentes, entran gentes idiotas o rudas o bien infieles, ¿no dirán que estáis locos? Mas al contrario, si profetizando todos entra un infiel o un idiota, dice, de todos serán convencidos, serán juzgados de todos. Los secretos de su corazón se harán manifiestos, y por tanto, postrado sobre su rostro, adorará a Dios, confesando que verdaderamente Dios está en medio de nosotros.
Pues, ¿qué es lo que ha de hacer, hermanos míos? Vedlos aquí, si cuando se os congregáis unos con otros se haya inspirado de Dios para hacer un himno u otro para instruir, este para revelar alguna cosa de Dios, aquel para hablar lenguas, otro para interpretarlas. Hágase todo pura edificación de los fieles. Si han de hablar lenguas, hablen dos solamente, o cuando menos tres, y eso por turno, y haya uno que explique lo que dice, y si no hubiere intérprete, callen en la iglesia los que tienen este don y hablen consigo y con Dios. De los profetas hablen dos o tres y los demás disciernan. Que si otro de los asistentes estando sentados le fuere revelado algo, calle luego el primero. Así podéis profetizar todos unos después de otro, a fin de que todos aprendan y todos se aprovechen, pues los espíritus o dones proféticos están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de desorden, sino de paz. Y esto es lo que yo enseño en todas las iglesias de los santos. Las mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar allí, sino que deben estar sumisas, como lo dice también la ley, que si desean instruirse en algún punto, pregúnteselo cuando estén en casa a sus maridos, pues es cosa indecente en una mujer hablar en la iglesia. Porque ventana tuvo de vosotros su origen la palabra de Dios, o ha llegado a vosotros solos. Si alguno de vosotros se tiene por profeta o por persona espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son preceptos del Señor. El que lo desconoce será desconocido. En suma, hermanos, codiciad y profetizad y preferid el don de la profecía, y no estorbéis el de hablar lenguas, pero hágase todo con decoro y con orden. Bueno, pues ahí está muy explicado lo de los dones, ¿verdad? Cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Cómo debemos hacer las cosas que Dios nos infunde, nos manda, ¿verdad? Sobre los dones que Dios nos da, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar acá. Quien ahora, hermanos míos, renovaos la memoria del evangelio. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Del evangelio que os ha predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes, y por lo cual sois salvados, a fin de que veáis si le conserváis en la manera que os le predique, porque de otra suerte en vano habráis abrazado la fe. En primer lugar, pues os he enseñado lo mismo que yo aprendí del Señor. Es a saber que Cristo murió por nosotros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las mismas Escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro, después de los 11 apóstoles. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntos, de los cuales, aunque han muerto algunos, la mayor parte viven todavía. Se apareció también a Santiago y después a los apóstoles todos. Finalmente, después de todos, se apareció también a Mía, que vengo a ser como un abortivo, siendo como soy el menor de los apóstoles, que siendo como soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, pues que perseguí a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, antes he trabajado más copiosamente
que todos, pero no yo, sino más bien la gracia de Dios en que está contigo. Así tanto, así que tanto yo como ellos, esto es lo que predicamos todos y estabais creídos vosotros. Ahora bien, si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros andan diciendo que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, ¿cómo dicen ellos? ¿Resucitó Cristo? Mas si Cristo no resucitó, luego vana es vuestra predicación y vana es también nuestra fe. A más de esto somos convencidos del siglo falsos respecto a Dios, por cuanto hemos testificado contra Dios y diciendo que resucitó a Cristo, el cual ha resucitado, si los muertos no resucitan, porque en verdad que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, pues todavía estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, aún los que murieron creyendo en Cristo son perdidos sin remedio. Y si vosotros solo tenemos esperanza en Cristo, nuestra dura vuestra vida, somos los más desdichados y todos los hombres. Pero Cristo, hermanos míos, ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser como las primicias y los difuntos, porque así como por un hombre vino la muerte al mundo, por un hombre debe de venir también la resurrección de los muertos, que si como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, cada uno empero por su orden, Cristo el primero, después los que son de Cristo y que han creído en su venida. Enseguida será el fin del mundo, cuando Jesucristo hubiere entregado su reino o iglesia a su Dios y Padre, cuando habrá destruido todo imperio y toda potencia y toda dominación. Entre tanto, debe reinar hasta ponerle al Padre a todos los enemigos debajo de sus pies, y la muerte será el último enemigo destruido, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su Hijo. Mas cuando dice la Escritura, todas las cosas están sujetas a él, sin duda queda exceptuado aquel que se las sujetó todas. Y cuando ya todas las cosas estuvieren sujetas a él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto en cuanto hombre al que se las sujetó todas, a fin de que en todas las cosas todo sea de Dios. De otra manera que harán aquellos que se bautizan por aliviar a los difuntos, si absolutamente los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y a qué fin toda honra nos exponemos nosotros santos? Nosotros tantos, dice, peligros. No hay día a tenerlo por cierto, hermanos, en que yo no muera, por asegurar la gloria vuestra, también mía, que está en Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué me sirve hablando
como hombre haber combatido en efecto contra bestias feroces si no necesitan los muertos. En este caso, no pensemos más que en comer y beber, puesto que mañana moriremos. No dejáis lugar a la seducción de las malas conversaciones y corrompen las buenas costumbres. Estad alertas, oh justos, y guardar del pecado, porque entre nosotros hay hombres que no conocen a Dios, y lo digo para confusión vuestra. Pero de qué manera resucitarán los muertos, me dirá alguno. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no recibe vida, si primero no muere, y al sembrar no siembras el cuerpo de la planta ha de nacer después, sino el grano desnudo. Por ejemplo, si por ejemplo, de trigo de alguna otra especie, sin embargo, Dios le da el cuerpo según quiere, y cada una de las semillas del cuerpo que es propio de ella. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es de las bestias, otras de las aves y otras de los peces. Hay asimismo cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los celestes y otra de los terrestres. Entre aquellos mismos, una es la claridad del sol, otra la claridad de la luna y otra la claridad de las estrellas, y aún hay diferencia entre la claridad, entre estrella y estrella. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. El cuerpo, de manera de una semilla, es puesto en la tierra, estando de corrupción, y resucitará incorruptible. Es un puesto en la tierra todo disforme, y resucitará glorioso. Es puesto en la tierra privado de movimiento, y resucitará lleno de vigor. Es puesto en la tierra como un cuerpo animal, y resucitará como un cuerpo todo espiritual. Porque así como hay cuerpo animal, le hay también espiritual, según está escrito: el primer hombre, Adán, fue formado como alma viviente. El póster Adán, Jesucristo, ha sido llamado de un espíritu vivificante, pero no es el cuerpo espiritual el que ha sido formado el primero, sino el cuerpo animal, y enseguida el espiritual. El primer hombre es el terreno formado de la tierra. Ya casi acabamos este capítulo, ya vamos terminando esto. Dice: el segundo hombre es el celestial, que viene del cielo, así como el primer hombre ha sido terreno. Ha sido también terreno sus hijos, y así como el celestial, el segundo hombre, son también celestiales sus hijos. Según esto, así como hemos llevado grabada la imagen de hombre terreno, llevamos también la imagen de hombre celestial. Digo esto, hermanos míos, porque la carne y sangre de los hombres carnales no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible. Ved aquí, hermanos, un ministerio que voy a aclararos todos a la verdad. Resucitaremos, mas no todos seremos mudados en hombres celestiales. En un momento, es un abrir y cerrar de ojos, el son de la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán en un estado incorruptible, y entonces nosotros seremos inmutados, porque es necesario que este cuerpo corruptible sea revestido de incorruptibilidad, y que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad. Mas cuando este cuerpo mortal haya sido revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte ha sido absorbida por una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aguijón de la muerte es el pecado. Al paso de la fuerza del pecado es ocasionada de la ley. Pero demos gracias a Dios porque nos ha dado victoria contra la muerte y el pecado, por virtud de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué bonito y qué importante. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, pues que sabéis que vuestro trabajo no quedará sin recompensa delante del Señor. Miren qué bonito y qué importante, qué bueno que se quedaron hasta el final de este video, porque qué importante, ¿verdad? Qué importante y qué bonito lo que nos dice, ¿verdad? Aquí en su palabra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Padre, ¿verdad? Es muy, muy importante que lo reflexionemos, que lo entendamos y que nos detengamos a entender todo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, ya nos extendimos un poquito, vamos con el siguiente video y ahorita los veo, ya casi estamos terminando, ¿sí?